Bueno, ¿cómo arrancaste a militar? Bueno, mi arranque es casi clásico, en el sentido de que el 29 de mayo de 1969, que es la fecha del Cordobazo, yo tenía 18 años. Y por lo tanto el impacto del acontecimiento fue monstruoso. Como en toda historia, no es el acontecimiento y la fecha. El terreno estaba abonado en primer lugar por lo que podemos llamar una protomilitancia, casi adolescente, en el Nacional Buenos Aires en la década del 60, previa al Cordobazo, que es de 1969. Un colegio dominado abrumadoramente entonces, aunque hoy suene un poquito extraño, por el Partido Comunista, que manejaba el centro estudiante, la actividad política, hasta recreativa, eran famosos los campamentos del Nacional Buenos Aires. Y que lo menciono ahora porque lo de protomilitancia se refiere más a proto que a militancia, ¿no? Me inscribieron, todavía me queda el recuerdo, con mi nombre en un volante que me nombraba en el año representante de la Comisión de Campamentos, que nunca funcionó como tal. Yo nunca representé a nadie ni fui un delegado de eso, pero era empezar a aparecer vinculado a algo. Inclusive mi división, que era una división extrañamente poco vinculada al Partido Comunista. Por esos azares de la vida, no había ahí ningún militante del PC. Alguien me dijo que a partir de ahí yo me había convertido en comunista, por esta asociación que había entre la Comisión Campamentera y el Partido Comunista. Y esto fue un incidente casi anecdótico. Lo más significativo es mi vínculo, pero todavía muy superficial, diría yo, y no sé si es la palabra adecuada, con un grupo que se habrá formado en 1966-67 en el Buenos Aires, que se llamó MACBA, Movimiento Antiimperialista del Colegio Buenos Aires. Y que luego la historia mostró, y yo no la conozco del todo bien, que había sido formado por militantes en ruptura con el PC y que desarrollaron todo un trabajo en lo que vendría a constituirse luego como las FARC, pero mucho antes de transformarse o asimilarse a Montoneros, bajo la dirección de Quieto y bajo la dirección de un famoso celador del Nacional Buenos Aires, ya los nombres se me escapan, quizá después me acuerde, que tenía un liderazgo sobre muchos estudiantes, porque los celadores en esa época eran miembros de los años superiores. Y si eran buenos alumnos, directamente ejercían como celadores a partir de que estaban en sexto año o un poquito después. Y que luego tendría su historia porque fue asesinado en el propio 61 del 70, ya con la FARC muy vinculada a Montoneros, creo que en ataque a la Calera. Carlos Alves llamaba este chico, Olmedo, muy conocido. Y quiero hacer, ya que llegué a este punto, una distinción sobre este problema de las entrevistas y lo que a veces la academia denomina pomposamente historia oral. No tengo la menor pretensión de ser riguroso en fechas, datos y apellidos, inclusive de hechos. Digamos que en este testimonio, debieras ponerlo de alguna manera, porque en general no se hace, y es un grado de honestidad, uno no reconstruye cómo fueron los hechos, sino como le parece que los hechos fueron. Una aclaración muy linda que hace, yo muchas veces la cité, Luis Buñuel en su libro, el famoso cineasta, sobre autobiografía. Si es que llegando a viejo quiere exponer cómo le entiende que fue su vida, pero no está seguro. Es decir, lo que dice efectivamente pasó o no pasó, exagerando un poco. Pero sigo en esta aclaración, es muy importante es una versión de los hechos que para una historia más enjundiosa debiera estar referida a un tratamiento de otra naturaleza. Pero no deja de ser
una buena versión de los hechos. Cuento una anécdota que estamos acá. Hoy me nombraban como escritor honorario en la CEA. Entonces, como no tenía fiebre, no podía ir. Me mandé un texto de agradecimiento y hasta diciendo que me pareció un poco exagerado mi definición como escritor, aunque escribí varios libros. Y que al respecto me acuerdo de una anécdota, por lo que te estaba diciendo ahora. Surgió un diálogo entre dos físicos, obviamente muy agnósticos, en la que se había planteado a partir de que uno de ellos le decía al otro que estaba escribiendo un libro para que Dios supiera cómo son las cosas. El amigo dice, pero ¿cómo? ¿Vos suponés que Dios no sabe cómo son las cosas? Naturalmente las cosas se referían a investigación, descubrimientos que él hacía. Dice, sí, lo que Dios no conoce es mi versión de las cosas. Bueno, esta también es mi versión de las cosas, pero con la misma pretensión del físico, pretende acercarse a la realidad. Eran físicos, estudiaban este universo maravilloso y al mismo tiempo contradictorio, difícil de comprender por el sentido común, que es la física cuántica. Pero la aclaración no está mal. La historia parece una profesión, una sociología, la ciencia aplicada debe reunir en materia con un poquito más de cuidado. Y yo estoy recordando acontecimientos. Bueno, cerrando el paréntesis. ¿Y esta agrupación en Buenos Aires cómo...? Es interesante la anécdota, porque doy pistas porque da una investigación. En esa agrupación del Buenos Aires militaban algunos futuros dirigentes del PO, entre ellos Daniel Sanleifer, el abogado, y otros compañeros que tuvieron alguna trayectoria. Que naturalmente yo la cuento después de haberla conocido ex-post, mucho tiempo después, no es que en ese momento sabía. Y supongo, y en esa agrupación militaba también Diego Guanini, que es uno de los tantos desaparecidos con su hermano, un periodista más notorio y conocido, mayor, Luis Guanini. Los dos eran también, fueron luego de Organización Montonera. Y supongo yo que por la vía de Diego, el hermano que era Miguel Guanini, es el fundador del trabajo juvenil en el Partido Obrero, acercaba a algunos políticos del año 67-68, del cual tengo un vago recuerdo como si estuviera mirando un facsímil. Pero todo esto para ilustrar un clima. En esa época ni siquiera era consciente de eso, frente a la pregunta cómo empezó todo esto. Bueno, empezó en el Cordobazo, pero con este tipo de antecedentes. Ya no lo voy a escribir. Yo me acuerdo las emociones de niño casi, tenía en esta primera etapa 16 años. Cuando esta gente me acercaba a ciertas cosas como la escucha de la segunda declaración de La Habana, de Fidel Castro, en la casa de alguien, que era el departamento de algún compañero, que los padres no estaban, y que escuchaba casi con unción. Todo esto bajo la dictadura, estamos hablando de Onganía, claro, pues estoy en antecedentes del Cordobazo. Y yo tengo un recuerdo muy afectivo de esa época de sus compañeros. En particular dos. Bueno, primero de una compañera que después desapareció en Trelew. No sé si yo lo llegué a contar en una charla que di luego para el Partido Obrero, que era María Angélica Sabelli, que formaba parte del MACBA. Íntima amiga de otra compañera, Pilar Calveiro, que era de mi promoción en Buenos Aires, que luego estuvo muchos años secuestrada en la ESMA y se transformó en México en doctora con un estudio de tesis sobre los campos de concentración, y más o menos leída por ahí sobre este punto. Pero para simplemente transmitir un poco en forma desacartonada, lo cual no debiera hacerse si la historia es más rigurosa, pero es una historia de vida. Incluye cosas como a mis 16 años y después jugar al valero, para decirlo como metáfora, ir a una playa en ese momento casi desértica, que era Valeria del Mar, algún feriado largo, y sentarnos con esa misma unción que te dije que se escuchaba la canción de La Habana, a leer El jorobadito de Roberto Alde.
Y todo eso para mí era el descubrimiento de un universo cultural, social, que me desbordaba. Yo siempre me acuerdo de, y aparte que de María Angélica salía en una carpa, fuimos ahí, dormía al lado mío, y a veces todavía recuerdo o el perfume, el olor de María Angélica. Esos recuerdos que se hacen más intensos, afectivos, en la medida que rápidamente se perdieron, porque esto es mi protohistoria. Cuando la FARC, al final del año 68, hizo una reconstrucción con el mismo tenor de precisión que antes aclaré que sería necesario determinar para hacerlo más efectivo, discute si se integra o no Montoneros y si hay que reivindicarse como peronistas, porque venían del PC y del socialismo y del castrismo, por algún motivo que nunca llegué a conocer con precisión tampoco, su periferia, y yo era parte de la periferia de ese grupo, queda raleada. Y entonces yo a partir de ahí sentí un poco con estos antecedentes, colgado de un pincel solo, con mucha propensión al foquismo personal, subjetiva, habían matado al Che, todo el mundo era foquista, todo era foquista en el clima de la vanguardia, de los pibes más conscientes, más luchadores, ¿no? En la juventud en general. Y bueno, este es el contexto en el cual se da el episodio original de cómo ingresé, que determina mi ingreso a la militancia bajo el impacto del Cordobazo. Porque, bueno, pues seguimos así. Sí, sí, sí. Porque bajo lo del Cordobazo, justo en el Cordobazo acontece otro hecho azaroso. La que era compañera, mi noviecita aquella época, me dice que conoce a alguien de la casualidad. Bueno, yo te cuento todo después. Conoce a alguien que es del Partido Obrero y que quiere charlar con nosotros sobre el Cordobazo. Todo era clarísimo. Cuando quiere charlar algo que no se usa un bar, sin decir a nadie, y conversar. Me reí ahora porque este alguien ahora es una persona que trabaja con Juan Íñigo Carrera, que tiene más o menos mi misma edad, unos años más. Considera que Juan Íñigo es el pensamiento supremo del marxismo de la Argentina, hace mucho que no está vinculado al PEA. Y yo concurro con los prejuicios y el clima que te relaté antes a esa cita, casi en forma displicente, porque no me importaba mucho lo que decía una organización que no estaba en prepararse para luchar más. Lo cual yo no tenía una reputa idea, pero digamos, formaba parte del clima por mi distancia, por mi juventud, mi falta de experiencia. ¿Sabías que el peón no? Sabía que era antiguerrilla. En esto también, en este prejuicio, podría pasar toda la entrevista relatando esta primera etapa, porque en el MACBA que mencioné antes, también empezó a militar, sin que yo supiera, otro gran compañero mío de la división, que no forma parte de mi grupo social, que yo no sabía que tuviera una militancia política, y que luego tuvo una historia muy destacada en Montoneros, que es Horacio Campiglia. Su nombre ha vuelto a ser en los diarios estos días, porque Horacio Campiglia es quien como comandante en jefe montonero dirigió la llamada contraofensiva, que fue una carnicería, y lo secuestró un grupo de militares brasileros como parte de las cosas del Plan Cóndor. Mira la vuelta de la vida, esto es casi para entretenerse. Hace poco, el que lo secuestró fue a la televisión brasilera, tiene 80 años, dijo, yo hice todo esto, pim, 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 torturé, y se arrepiente, no, yo era un combatiente. Pero ahora pasan tantos años, los crímenes en Brasil están prescriptos,
voy a contar. Y cuenta el episodio este de Horacio Campiglia. Con tanta honestidad, entre comillas, que hace 2 semanas lo mataron. Es decir, se cree que rompió una omertá. Y esto viene a cuento de otro de los nombres de aquella época. Es decir, las historias de vida son infernales en este sentido. Y yo lo retrato porque el caso de Campiglia es un caso interesante, porque Campiglia, Pilar Calveira, María Angélica Sabelli se integran, y esto está reconstruido con posterioridad, Montoneros, proviniendo de la izquierda, mientras que Montoneros había sido fundada por la derecha, venida de la Acción Católica, con Firmení, Ramos y compañía, que también era de Buenos Aires, y era de la misma promoción amañante que todos nosotros, aunque no nos cruzamos ahí. Así que esa historia, yo no sé si es apasionante, debe haber mucho escrito sobre esto. Yo me aburrí de leer esto, cuando no me involucro, un poco me aburre conocer toda la radiolandia del asunto. Sí. La cuestión es que en un día de principio de junio, debía ser el 69, vamos a hablar con... Yo doy muchos nombres, porque ya a esta altura del partido no importa nada. Supongo, ¿no? ¿No importa nada en qué sentido? No, vos nunca decías nombre porque no sabías si le iba a percibir. No, eso no te preocupes. Bueno. Es interesante eso. ¿Eh? Siempre cuentan que los que no sé quién, leí una entrevista que también era muy parecida a esta y que tenía el tipo que le preguntaba entonces más, bueno, y con este otro, pero eso no, o sea, lo tenía como bloqueado, de tanto había aprendido a no decir los nombres de esa manera, claro, que bueno, no podía. Sí, no, aparte, la historia... Yo con Horacio Campiglia tuve 6 años en la misma división. Antes de hacer política, íbamos a los ping la primavera de la división en la quinta del papá. Como hacemos excursión en bicicleta, otros 2 compañeros, él y yo, es decir, y siempre, bueno, las vueltas. Pero esto carece completamente de eje. Para hacerte lo más entretenido, ¿quién estaba en mi división? Y yo también amigo de Horacio Campiglia. Pedro Vikovich, el papá de Alejandro, con el cual todavía me falta sentarme. Él tiene otra parte de esta historia que yo no conocí, que es la siguiente: cuando yo me relaciono con político obrera, la gente Montonero bloquea cualquier está perdido para la causa esta y abandona. Pero inclusive antes de Montonero, pero no la tengo esa historia reconstituida, pero quizá la tiene un poco mejor. Alguna vez se podrá hacer algo. En el pasaje de aquella ruptura del PC a Montoneros hubo unos grupos intermedios a los cuales estuvieron vinculados, que también jugaron alguna parte en la evolución política de esta generación y de este grupo de gente al cual yo estaba relatando, inclusive 2 militantes que fueron asesinados en Coordinación: Juan Pablo Maestre y una chica que se llamaba Viceticho, no me acuerdo bien el nombre, un nombre creo que es croata. Bueno, pero todo esto, ¿para qué sirve? Claro, volvamos a vos, fuiste a una reunión con el peón. Entonces, mi actitud frente al peón se explica por todo esto enorme, no es que yo fui y era contrario a... ¿Qué pasó ahí? Y entonces, simplemente este chico me hace pelota políticamente. Para hacerlo muy sencillo, me di cuenta que yo quería una tontería, pero que no era una tontería, es decir, porque era parte del debate político de ese momento. Que la cuestión del cordobazo no era que faltó armamento. Y que entonces, después de algunos días de resistir y haber desbordado a la policía, hubo que hacer frente al ejército. Y entonces hubo que formar un ejército y dejarnos de joder para que la historia no se repita. Era muy atractiva en su sencillez el planteo. Y para hacer más popular ese ejército, y lo hacemos peronista, bla, 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 bla. ¿Y qué dijo? Y entonces me dijo, es mentira.
lo que falta es una estructuración nacional del proletariado alrededor de una política que pasa del Córdoba a un fenómeno nacional. Para decirlo de alguna manera muy sencilla, o para decirlo con palabras, del periodo que me pasa, creo que después de esta charla, o lo había leído previamente y me sorprendió, en Argentina ha surgido un proletariado revolucionario, ¿qué política nos damos para desarrollarla? Y el ejemplo de eso era algo que yo conté sí, en la charla de la UJS, que por primera vez había salido el proletariado más concentrado del país, el cordobés, etcétera, 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 bajo la consigna luche, luche por un gobierno obrero y popular, sí, y no luche, 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 no deje de luchar por un gobierno obrero y popular, y no reivindicando la vuelta del Perón. Esa es la matriz, ahí empezó todo. Y bueno, a partir de que me hizo pelota, conociéndome, empezó mi historia. Yo me incorporé en junio de 1969 en la casa de este muchacho. ¿Y a qué te Con incorporaste? Graciela Moli, y me incorporé a la TERS. Bueno, en esa época la TERS y el Partido Obrero ya es otra cosa que, gracias a que uno puede aludir a cierta vejez, no había una distinción del todo clara. Había los elementos más sólidos y comprometidos y militantes rápidamente se integraron al PEO. Entonces, ahora no me acuerdo en qué momento se pasó de una afiliación formal a la terza del PEO, debe haber sido todo muy, muy rápido. Y eso se dio en un momento en que la facultad en la cual yo empecé a estudiar, fue el terreno de una lucha académica importante porque se cambiaba el plan de estudios y se armó un comité de lucha contra esa introducción de un nuevo plan de estudios, que era un plan de estudios de los grandes monopolios consultores, contables internacionales, para adecuar la facultad como mano de obra, una historia que vos conocés mejor que yo, pero para esa época. Ese comité de lucha, desde el año 69, 70, lo integraba el FEN, el Frente Estudiantil Nacional, dirigido por un tal Grabois, no sé cómo se pronuncia, que luego evolucionó hacia la derecha de una forma brutal, pero era el único que había organizado. Lo integraba el PCR, yo mal no me acuerdo. Creo que también la Agrupación Universitaria Nacional de Abelardo Ramos y nosotros. Pero ¿por qué lo cuento? Porque lo cuento en mi historia personal, el lugar. Yo rápidamente me transformé en dirigente de ese comité, en los cursos, en salvar, en la actividad. Entonces, al mismo tiempo, eso me proyectó como dirigente de la TERS y del peor movimiento estudiantil muy rápidamente. Así que ese es el origen y esa es la circunstancia. Bueno, ¿cómo seguimos a partir de acá? ¿Y qué tipo de actividades se hacía la terza? ¿En la facultad o como en las reuniones? Bueno, no, la estructura es una estructura de tipo de equipo celular, habitual en la izquierda, dirigido a organizar la actividad. Bueno, una primera actividad fue organizar todo lo que tenía que ver con hacer propaganda contra el plan de estudio, recorrer los cursos, determinar las actividades del comité de lucha. ¿Esto ya era bajo Onganía o...? Sí, Onganía. Bueno, no, Onganía cae en el 70, un año después del Cordobazo, o sea, en el momento de esto cae el Cordobazo. Y después las agrupaciones estaban muy determinadas y muy vinculadas cada cual a los planteos políticos de los partidos a los cuales más o menos respondían. Entonces lo que había una enorme actividad de tipo político general sobre los acontecimientos más diversos. Te describía, se ponían enormes carteles en las paredes. En esa época se había puesto en China de moda los datzibaos, que eran unos carteles murales hechos con fibra. Y bueno, se llenaba la facultad con eso, asistiéndose a todos los problemas de la época. El que se te ocurra. Pero en eso no hay una mayor diferencia. Es decir, referido a esa época, las organizaciones hacían lo que hacen ahora.
no lo hacían en forma legal, por una época clandestina, pero al mismo tiempo era la transición de la total clandestinidad a lo que sería la casi completa legalidad del 73. Yo siempre di como ejemplo, creo que también aquella charla que está en el espacio, que en el año 71 se pudo hacer el ex 71 sería, que ya no estaba Onganía, pero estaba Lanús o Levingston Lanús en esa transición. Se hicieron las primeras elecciones desde el golpe de Onganía en la facultad, en un tira y afloje. Podían pasar por cursos, podían hablar. Y bueno, en algunos casos sí, en otros casos no. A veces la situación se era más represiva, a veces las autoridades ponían en la puerta a los no docentes y algunos vinculados a la cana a pedir las libretas de estudio. Había idas y vueltas en todo este desarrollo. Pero a partir del cordobazo se va creando un clima de posibilidades en este sentido adentro de la facultad. Excepcionalmente entró, me acuerdo, en una guardia de infantería, es un revuelo bárbaro, fue una suerte de toma en la facultad, pero con acontecimientos excepcionales. Ahora, en esa elección votaron, siempre doy yo alrededor de 1000 estudiantes, y ganó el PC con 700 votos, la TER sacó 300 y habría más votos. Esto era, por eso todo esto hay que cotejarlo, habría que ver la historia, porque en esa primera elección el PCR no participó y ya existía. No sé si porque no participaba de las elecciones o por qué motivo, porque no estaba en la facultad, no recuerdo. Lo cierto es que al año siguiente se hacen nuevas elecciones, y estas fueron en el 71, estas son en el 72 seguramente. Ya con el gobierno de Lanusse retirándose, Perón volviendo, y la historia política muy convulsiva previa al 73. Y se pasa de 1000 votos a 12.000 votos. Y creo de 12.000, siempre yo hacía el chiste, la TER sacó 300, el PCC los 700 y 11.000 sacó alguien que venía de la nada, que se llamaba que era la JUP, nucleando, vinculando diversos grupos de esa época. Ahora, ¿por qué estas historias que no se cuentan? Por esto que está pasando ahora, porque todo esto, para ser contado de una manera que pueda ser seria, requiere ir a los datos, ver cómo son las cosas, verificar la fecha, ver si los nombres coinciden. Bueno, se hace, en cambio, en una charla así de historia oral, todo es más fácil. Siempre pensé que había una pequeña trampita en estos grandes archivos orales. No es necesario pasar por todo ese procedimiento, o se puede plantearlo como el preámbulo para y en general no se pasa el preámbulo. Entonces esa es la historia de mi militancia y de mi incorporación a la TERS y a la dirección del movimiento estudiantil de esa época, del PO. Por eso tengo el panorama del correr de los años, muy marcado por una tendencia en el trabajo práctico, influida por la tesis política que yo te comenté al principio, que es determinante en la Nacional Cordobazo. En el año, ¿cuándo sería? 67, 68, 67. El Partido Obrero sacó unas tesis, lo que era el Partido Obrero de esa época, política obrera, una tesis sobre proletarización. O sea que los mejores cuadros del movimiento estudiantil, después de un cierto trabajo, se iban al movimiento obrero y se anotaban en un trabajo en la fábrica, o hacían cursos de matriceros y vinculados a diversos oficios de ramas industriales y terminaban trabajando en industria. Con lo cual lo que hacían también las agrupaciones estudiantiles, todas, pero en este caso muy vinculado a un concepto político, era nutrir, ¿cómo se llama la cantera del Barcelona ahora? Bueno, tiene un nombre. Y esta era una cantera de una generación juvenil muy radicalizada. ¿Y después qué pasó con ese fenómeno de la JUP? O sea, ¿se transformó en una agrupación militante? No, bueno, después se transformó en la dirección de la Universidad de Buenos Aires. Coparon todos los decanatos.
de la dirección de la universidad con Rodolfo Puignerós. Fue abrumador. Es la etapa de ascenso que va hasta la asunción de Perón, y bueno, y que luego sigue toda la vicisitud del proceso político y los acontecimientos que de manera muy clara empiezan a invertirse con Ezeiza. Entonces la JUPE dominaba todo. Ahora, vos no te olvides, yo lo comenté el otro día, que al mismo tiempo, en el comienzo de la década del 70, mientras la JUP inicia este proceso ascendente que tendrá su expresión más brutal hacia el año 70 y pico, 73, el PC rompe la Federación Universitaria Argentina, creo que es en el 71, y forma lo que se llama la FUA La Plata, mientras que el resto de las agrupaciones, todas desde Franja Morada hasta los chinos, el PCR, los maoístas, pasando por este peronismo sui generis de Abelardo Ramos, que era la llamada FUA Córdoba, por el lugar donde sesionan los congresos, una vez que quedó dividida la Convención Nacional. Y esto lo menciono porque, dado mi lugar específicamente dirigente del movimiento estudiantil, que se origina en aquella lucha y que se desarrolla en el movimiento estudiantil porteño, nosotros participamos en los congresos de la FUA Córdoba y denunciamos esa división que practicó el Partido Comunista en el inicio del 70, como una política que en su momento había desarrollado el aparato internacional del Partido Comunista, o digamos de la burocracia de la Unión Soviética, para tratar de controlar el fenómeno de radicalización juvenil que quedó planteado en el 68 en Europa y en el resto del mundo. Entonces los procesos políticos eran vastísimos, ¿sí? Es como si uno tuviera que hacer un retrato de una enorme telaraña y un enorme rompecabezas sin la pretensión, como yo a veces digo en mi curso y por otro tipo de motivos, de que esto encaje de entrada todo en algo. De hecho, entonces en el 73 tenemos la FUA Córdoba, la FUA La Plata, y en Buenos Aires y en algunas otras regiones, federaciones que no están ni en uno ni en otro lugar, que se nos denomina de Liberación Nacional, y que en general están dirigidas por la JP. A veces la con el PC, a veces no. Sin que haya cumplido ni siquiera los requisitos formales de las organizaciones de la FUA, viene de la época de Ñaupa. Entonces está todo el estudiantil marcado absolutamente por las grandes determinaciones de la situación política. Y como parte de un ascenso de la izquierda es que justamente eso es determinante en la historia de la militancia porque me hizo públicamente conocido a finales del 72, si no me equivoco, sí, en el Congreso de la FUA, nosotros conseguimos un puesto de los 15 que integran la Junta Ejecutiva, que si no me equivoco lo obtuvimos por un resto con relación a los militantes acreditados, que creo que eran 130, era una cantidad muy escasa, no es como ahora que son miles. Creo que 130 son los delegados ahora en la FUBA, ¿verdad? Sí. Porque yo supongo que la FUBA no eran criterios. Tiene que ser así, algo, un número de esa naturaleza, porque la TER llevó al Congreso, en la cual terminamos integrando la Junta Ejecutiva, creo que 6, 7 u 8, entre 6 y 8 delegados. Entre Buenos Aires, algo de un centro cordobés, y algo de Tucumán, nos habíamos vinculado en el año 72, me acuerdo haber viajado con Osvaldo Coyola a Tucumán, a un grupo llamado Liga Internacionalista, no, Liga Independiente Antiimperialista, supongamos, que se vinculó a nosotros, hicimos un bloque y entonces pudimos tener un delegado. Eso al final del 72, este grupo después del 73 también evolucionó hacia el foquismo, en fin, y perdemos el vínculo que teníamos. Pero ¿por qué menciono este dato? Bueno, porque parte del crecimiento que tuvo la TERS y de mi inserción particular en ese desarrollo de aquella época. A partir de después que yo tengo ese nombre, voy a aparecer como director responsable
también del periódico Política Obrera, y ser un poco la cara pública en una época donde hasta ni los nombres se conocían. Nosotros nos llamamos con apodo, nombre de guerra, etcétera. ¿Vos te llamabas Pablo Río? Yo me llamaba Aníbal. Sí. Ahora me llamé siempre. Pero a veces, pero no, nadie sabía quién era. Claro. No. Otro día aparece un viejo y me dice, a lo sumo que yo a mano era Pablo Aníbal. No, los apellidos no se conocían en esa época. O sea, frente a todos los estudiantes y agrupaciones de Pablo Aníbal. Sí. Bueno, yo era la única excepción por este motivo, porque yo me acuerdo que me acuerdo de haber tenido una charla con mi viejo, que era rarísimo, que mi nombre apareció en Clarín al final del 72, había que buscarlo, soy mal escrito, como miembro de la Junta Ejecutiva de la Federación Universitaria. ¿Y ahí se reunieron? ¿Había debates con esas agrupaciones? ¿En los congresos de la FUA? Sí. Sí, en esa época. Desde el fin del 70 hasta el 71 los congresos de la FUA eran un laboratorio político descomunal. Y realmente, mientras se buscaban todo tipo de negociaciones, como siempre, y se discutían compromisos, etc., los congresos funcionaban con los delegados interviniendo y hablando de política y los dirigentes de cada organización teniendo una hora y media para intervenir desarrollando todos sus planteos. Todos sus planteos. Creo yo, esto habría que también verificar, esto es como un largo apunte para verificar. Al final del año 71 hay un congreso de la FUA que se hace en Córdoba, donde la TERS es un subproducto de la intervención de Política Obrera, del Partido Obrero fundado a fines del año 64. Los militantes que van confluyendo en Política Obrera y en la TERS, lo que luego sería el OJS, son militantes que, de acuerdo a su edad y a su inserción generacional y a su más temprana o menos temprana adscripción a la cosa militante, provienen de diversas experiencias. La mía en particular viene, primero, de un contacto esporádico con el dominio del Partido Comunista en el Nacional Buenos Aires. Más tarde, con un grupo que resulta de la escisión de ese Partido Comunista, integrado por grandes dirigentes que formarán en su momento la FARC y como agrupación a nivel del Nacional Buenos Aires el llamado MACBA que ya te conté. A partir de eso que yo llamé en su momento la protomilitancia y mi alejamiento por razones en parte comprensibles y en parte poco claras del núcleo de MACBA, del núcleo de la FARC, durante el año 68 de alguna manera quedo abocado a estudiar y rearmar mi eventual vida militante, que sufre un giro muy marcado a partir del cordobazo, a un lado, como circunstancia general que engloba ese contexto de época, y del otro lado mi acercamiento a Política Obrera, en las circunstancias que te conté, en las condiciones que te conté. En esas condiciones yo inicio mi carrera como dirigente estudiantil, vinculado a la TERS y rápidamente asociada primero a una lucha en mi facultad y a la creación del Centro Estudiantil de Ciencias Económicas que hicimos en el 71 con el PC. Porque no estaba disuelto. Estaba disuelto, sí, estaba disuelto de la época previa al golpe de Onganía. Y como parte del enorme desarrollo político de esa época en la lucha contra lo que era los detritus de la dictadura de Onganía, con Levingston primero y Lanuse después, donde la TERS, como el resto de la izquierda, desarrollando sus posiciones, sus planteos, y ahora ya en consonancia con el Partido Obrero, Política Obrera. La etapa, otro hito en este desarrollo mío y de el trabajo estudiantil del Partido Obrero
es la fundación de la Unión de Juventudes por el Socialismo en noviembre del 72. Como resultado de la reunión del trabajo estudiantil y barrial incipiente que había, y que toma su nombre de una organización francesa vinculada en aquella época a nosotros, que se llamaba Alianza de Jóvenes por el Socialismo, Alianza de Jeunesse pour le Socialisme, que tenía una posición muy importante dirigiendo la UNEF en esa época, a tal punto que en ese mismo año, 70, y como resultado de ese vínculo lleva a que personalmente yo viajara a un congreso de la UNEF en París en 1973 y hablara en el especie de Luna Park parisino en francés, que en esa época manejaba bastante bien, y después perdí por mi exilio en Brasil, con lo cual cada que intentaba hablar en francés me salía algo aportuguesado. Este es el gran esquema. Luego, la etapa siguiente, la etapa de la clandestinidad y la del secuestro, que aparece vinculada a este desarrollo personal, porque la única explicación de mi secuestro es que me hayan reconocido como dirigente público de la TERS, por mi intervención en las asambleas, en movilizaciones, en los congresos de la FUA, en las reuniones de la asambleas convocadas por la FUNLMA, en todo ese tumultuoso proceso de esa época. Pero para, tu secuestro fue en el 76. 77. 77. Antes de eso, podías contarlo otra vez, esta reunión que se armó y la confrontación, que hubo una especie de asamblea ahí en Derecho, donde todo ese movimiento ahí que se había quedó frente a las instancias estatales. Esto es nada más que es casi como una charla para los elementos que tendría que estructurarse de una manera más definida. Lo que yo conté en esa charla de Yatay, bueno, sí, pero no importa. Es un episodio que pretendía retratar el nivel de radicalización de la juventud de la época, y lo digo ahora sí, con ese tono un poco más cansino y tranquilo, porque hay algo de embellecimiento en esto. ¿Qué episodio era? Era el episodio que correspondía a una asamblea enorme en Derecho, coincidente con el pasaje de Montoneros a la clandestinidad, ya después de la muerte de Perón y con la lópezrización del gobierno de Isabel, donde exponían el nivel de atentados que habían hecho, de muertos que habían provocado, y aseguraban que el camino era la clandestinidad, la lucha armada, etc. Lo cual nosotros siempre entendimos en la lógica que antes te conté como el aborto de la posibilidad de construir una juventud de masas, clasista, vinculada al movimiento obrero, luego de que el Perón los echó de la plaza. Perón los echa de la plaza y la dirección busca abortar un proceso de radicalización que surge del repudio a Perón, de la base Montonera y de la base de la JP, que no logra desarrollarse porque aparte Perón se muere muy rápidamente. O sea, que era prematuro este pasaje a la clandestinidad, o cómo... ¿Cuál era la posición, la confrontación? No era problema, no es un problema de clandestinidad, es un problema de pasaje al foquismo, en el intento de recuperar el peronismo. Era un callejón completamente sin salida, y como parte de una presión para ganar a un sector del propio gobierno, y de integrarse con estos sectores del propio gobierno un gran frente político que integraban con los radicales, etcétera, que era llamado Frente de los 8, Frente de los 9, porque ellos formaron un partido que era el Partido Auténtico. Entonces era una clandestinidad de una parte de la estructura de Montoneros, y en la superficie funcionaba lo otro, y los compartimentos no eran tan estancos, y bueno, después va a dar lugar también en parte a la carnicería a la cual dio lugar. Es decir, esa fue una juventud sometida a una política que llevó a una carnicería, eso tampoco se puede... ¿Por qué? Porque el problema no era por la misma razón por la cual yo me incorporé en el 69 a la TERS, al Partido Obrero, entendiendo que el camino de ir a la guerrilla, ir a la montaña, era un proceso que me separaba del desarrollo político de luchar por la constitución de vanguardia obrera y juvenil,
que se constituyeran partidos, que se constituyeran organización de masas y fuera a disputar a los partidos del sistema. Y esa es una tesis que venía, ¿por qué llaman foquista? Porque era la tesis de que eso no es necesario porque vos te vas a la montaña y la guerrilla provoca con hechos ejemplares o con esto o con aquello la posibilidad de una evolución de esta naturaleza, la cual es falsa. Ya la historia se había acordado trágicamente esto con el Che en Bolivia, pretendo combinar foquismo, guerrilla y estalinismo y terminó en un desastre. Y tuvo planteo más general, luego a su modo el PRT o el ERP trató de buscar una síntesis entre una y otra cosa y tampoco le fue bien. Pero el factor distintivo era agruparse en una política de masas independiente de lucha contra toda esta porquería. Naturalmente, clandestino estábamos todos los que buscamos defender una militancia contra la agresión de la Tresana, ¿no? El problema no es la clandestinidad, el problema es el foquismo y la adopción de un método unilateral de lucha a partir de la decisión de un conjunto de jóvenes más o menos valientes, pero sobre todo de planteos políticos desastrosos que fueron los del peronismo de aquella época, el peronismo de izquierda, y que van a terminar en la destrucción física de la organización. Y en él van a estudiar en la destrucción física de la organización, con episodios que son novelescos, como el del Batallón Viejo Bueno, que no voy a relatar ahora. Se lanza toda la gente a tomar un batallón sabiendo que están delatados. ¿Sabes de qué estoy hablando? ¿No? Sí, sí, del PRT. Claro. Entonces ese es el problema. Entonces, lo que yo reconstruir, volvemos a como la caña de pescar. Toda esa política, toda esa asamblea de derecho era simplemente para encubrir la retirada política de una lucha por superar el peronismo, que es la gran tarea pendiente estratégica de la Argentina del medio siglo, y que había puesto en la agenda el Cordobazo, en el vínculo de todo. Te bajo la apariencia matamos a este, abajo los pacifistas, que no dejaba de traducir una juventud dispuesta a dar su vida. Estaba este desastre político por detrás. Sí. Y bueno, entonces, avanzando un poquito, ¿cómo siguen los, y bueno, los después viene el acontecimientos? Bueno, después ya viene la dictadura. Yo pararía, si no la dictadura que vas a contar. La heroica resistencia, el trabajo habría que inclusive, es lo que menos yo me fui a Brasil. Bueno, pero los primeros años, ¿cómo, bueno, bueno, la experiencia es toda una ¿cómo tarea. recordás de cambiar así tu vida cotidiana? O sea, No, ¿a por la partir de qué generación mía, momento? De que... no, es que la generación mía viene de una experiencia de clandestinidad previa de la dictadura con Onganía. Nosotros no nos conocíamos los nombres, nosotros nos íbamos a la casa de nuestros padres cuando había una situación represiva más o menos difícil, y nos veíamos con los cuidados y medidas de seguridad propias de la lucha contra una dictadura, eso lo tuvimos siempre. Y hasta lo mantuvimos en la época de ascenso del peronismo, donde había un clima mucho más democrático, pero que rápidamente se transformó en lo que todos conocemos y en que la historia figura como los años de plomo. O sea que no hubo tiempo de salir de esa práctica. Con lo de Videla nosotros nos recontra preparamos, más que ninguna otra organización de izquierda. Porque sabíamos que la cuestión de Videla no era la represión a tal o cual grupo guerrillero, que estaba ya totalmente liquidado, sino un proceso mucho más integral de liquidación de una generación obrera y juvenil que no habían conseguido en toda esa etapa previa regimentar, digamos, democráticamente. Primero con Perón y después con Isabelita. Entonces, a partir de... ¿Y la preparación en qué consistía? La preparación primero en términos de mantener la organización, y luego en desarrollar una tarea de agitación y propaganda con métodos clandestinos. Nosotros publicamos una revista que se llamaba Juventud Militante, desde el año 75, en algunos números. Publicamos en ese momento ya la Terci Política Obrera, era como todas las organizaciones de izquierda, era una sola entidad, no había una actividad estudiantil abierta de ninguna naturaleza, y solo será retomada a partir de final de la década del 70, con mucho cuidado, y principio de la década del 80, pero ya estamos en otra etapa, ¿me entendés? Entonces ahí ya viene la etapa, bueno, de la democracia, digamos.
¿Y lo del secuestro entonces cómo fue? Bueno, lo del secuestro fue como te dije, es decir, yo te hoy recogí. El secuestro fue me secuestraron el 25 de mayo de 1977. Me identifican en un café. ¿Vos seguías yendo a la facultad? No. De la facultad los principales dirigentes a la facultad dejaron de concurrir antes del golpe militar del 76, porque de la facultad fueron tomadas por los perreguismos, la misión Ivanisevic, Talagano. Ahí ya se tuvieron que ir. Ahí ya se tuvieron que ir. Digamos, los dirigentes más reconocidos, para gente no aparecía, porque aparte los mataban. Entonces ya había una actividad muy clandestina que se fue profundizando. Pero ahora me olvidé, esto de decir algo, me olvidé, ¿qué me preguntaste vos? Entonces no, el secuestro. Entonces en mayo del 76 era una política de arrasar, secuestrar, liquidar. Me secuestran porque me identifican algunos miembros seguramente de Coordinación Federal, de los grupos de tareas, por haberme conocido como canas infiltrados en el movimiento estudiantil en el 72-73, es decir, en la primera parte de la década. ¿Te identifican haciendo qué? En un bar, tomando un café, con Miguel, con el hijo de Catabani, con Miguel Guanini, y por razones que ahora no te puedo, sería muy largo desarrollar, hay una enorme presión después de sobre todo de mi secuestro. Jorge lo contó en una época, él estaba en París, y la UNEF que mencioné antes, 2 días después de mi secuestro se dirige a la embajada argentina y amenaza con ocuparla si yo no aparezco. Y por otro lado había un viaje martiniano en los Estados Unidos y era la época de Carter. Y mi mujer en la época era norteamericana. Entonces las movilizaciones en París, pronunciamiento de personalidad. ¿Era la misma que te había llevado en el 69? No tiene que ver. Y por otro lado mi viejo, pero esto ya te vas a perder. Mi viejo había sido compañero en el Buenos Aires de un tal Saspe, que terminó siendo Monseñor Saspe, sé que era la dominicana, que era un cura, digamos, un Bergoglio de la época. Podría ser un Bergoglio de la época. Es decir, no de la ala más derecha, más reaccionaria, más bruta de la iglesia. Y que en el 77 formó una comisión, justo entre la que yo estuve secuestrado, con elementos del Ejecutivo para, digamos, tratar de resolver algo de la bestialidad de los desaparecidos, intervenir. Entonces, bajo esas circunstancias excepcionales, yo salí a los 6-7 días después de una tortura bárbara, no vamos a empezar a hablar de eso ahora, y me fui a Brasil. Bueno, ahí empieza, lo que pasa es que ya está, tengo que terminar acá, en otro momento lo seguimos. Está bien. Es decir, reconstruí un poquito, toma nota, así que si yo me siento bien la semana que viene, y no me echo la moscacho más, pero... Dale, me quedó, o sea, no entendí bien qué es lo que hacías del 75 al 76 hasta el secuestro. Porque vos dijiste, vos eras el dirigente o sea, habías pasado a ser un dirigente estudiantil. Yo era miembro del comité ejecutivo del... ¿Y te hacías cargo de la juventud del movimiento estudiantil? Sí, de todo el sector juvenil. Y que el sector juvenil sacaba la revista. ¿Agitaban las facultades de afuera? No, sí, pero no. Como a veían a un contactos, tipo, amigos, relaciones esporádicas, boca a boca, hombre a hombre. Y no reuniones de mucha gente ni nada. Todas en casas particulares, entrando de a uno, de a dos, y eso demoraba 2 horas, teniendo 2 horas y saliendo de a uno, de a dos. Era toda una práctica, esa la pasaba con el abuelo, con cualquiera de esa época. Y sí, una parte importante se consumía resolver la organización, mantener los contactos, evitar que se necesite. Imagínate lo que fue el golpe. Todas las organizaciones perdieron cualquier entidad militante. La periferia dejó de existir. Porque si no, ¿qué consistía en matar a 30.000? Y en algunas cosas fueron aniquiladas. Y en el Rodrigazo y toda esa etapa... No, eso es previo. Por eso tenemos que organizar, hacer una coordinar todo esto. El Rodrigazo es del 75. Por eso ahí ya no estabas adentro de la facultad. No, ya íbamos un poco. Pero de repente hubo un... No, las facultades estaban tomadas por la derecha.
Sobre el final del 75 hay una elección, ese es un episodio interesante. Sobre el final del 75 hay una elección, Gracias. bueno, sí, hay una elección semiclandestina del tipo que yo te conté que había a principios de la década del 70, donde se votaba por una, se escondían, se manejaban, todo en una especie de tira y afloje con los servicios y el control de seguridad en las facultades, donde nosotros fuimos junto a la Juventud Socialista de Nahuel Moreno, de lo que era en ese momento el PST. Y sacamos un porcentaje de votos relativamente significativo que dio lugar a un principio de debate sobre unificar las juventudes. Si se busca en los periodos del 75, empieza una discusión sobre si vamos a formar una nación única, que va a quedar totalmente abortada luego en la época del golpe. Y bajo el golpe, mientras nosotros hacíamos toda esa preservación y toda esa tarea de agitación política y de conciencia de golpe, su alcance, la necesidad de preservar la vanguardia obrera, bla, 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 el morenismo empezaba con la tontería de la dicta blanda. Y le costó mucha gente, pero mucha gente, en parte por esta irresponsabilidad política. Es decir, no hay que una línea de corte entre la guerrilla y el resto, fue para arrasar. En el decreto del año 76 aparecen prohibidos 5 partidos, uno de ellos es el Partido Obrero. Era el PC, nosotros, el PCR, Vanguardia Comunista, y deben ser los morenistas, supongo, yo no me acuerdo. Habría que decir, este es un mapeamiento, como si decía, bueno, a ver dónde empezamos, prendamos la linterna, que se ve por acá. Para vos ajustar, estamos en una cosa es hacer esto como excusa para otra, y otra es sacarte encima este laburo. ¿Qué gracias? ¿Seguro que no querés café?